Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Les pido que abran las cámaras, por favor, si son tan amables. Gracias, Candela. Gracias, Chantal. Vamos, queda el resto. Hoy me hice esperar un poquito, perdón. Al máximo. Bien. Gianfranco, Agostina. ¿Qué pasa con Victoria? ¿Qué pasa con Daniela? Con Maximiliano? Con Anabela? Con Melanie? Con Ignacio. Hoy tengo muchas ganas de dar clases, chicos. ¿Se me nota, no? No. Recién termino con la otra comisión. Bueno, ¿en qué habíamos quedado el otro día? Si son tan amables. Terminamos con el... ¿Cómo, Candela? No te escucho. No, ¿me anda el audio? Sí, ahí te escucho Ok. perfecto. Creo que terminamos con el órgano de fiscalización de la SRL. Bien. Nos queda ver órgano de gobierno, las formas de deliberar del órgano de gobierno y nos queda ver las mayorías de la SRL para después comenzar con todo lo que es sociedad anónima, el tema de sindicatura y consejo de vigilancia. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo cierto? Bien, gracias. Bueno, dentro de lo que es la sociedad responsable limitada y lo que es el órgano de gobierno, es decir, los socios, lo que vamos a ver hoy es cómo los socios deliberan, es decir, cómo toman decisiones dentro de lo que es la sociedad responsable limitada y con qué mayorías se adoptan estas decisiones. Entonces, cuando ustedes vayan y vean el articulado y vean lo que establece el artículo 159, ustedes van a ver que en la ley existen previstas 4 formas de tomar decisiones en lo que es la sociedad responsable limitada, lo que es la SRL. Estas 4 opciones que figuran de manera explícita en el 159 son la reunión de socios, que si bien habla de reunión de socios, lo que dice el legislador es cuando yo no tenga otro mecanismo para tomar y para deliberar, la opción va a ser la de la reunión de socios. ¿Qué es la reunión de socios? Bueno, es una convocatoria que se formula a los socios para que estos, en un determinado acto, procedan a tratar los temas del orden del día que el órgano de administración, es decir, la gerencia, propuso. Día y hora y lugar, y obviamente temario. Si los socios prevén otro mecanismo para deliberar, este mecanismo puede ser el que figura en la ley, que es la consulta simultánea a los socios, lo que es la declaración escrita de los socios y lo que es finalmente la asamblea. Es decir, vamos a ver cuándo aplicamos la asamblea, cuándo la consulta y cuándo la declaración escrita. Si no decimos nada respecto de cuál es la forma de deliberar, el mecanismo va a ser por medio de la reunión de socios. Ahora, ¿qué es la consulta simultánea como forma de deliberar? ¿Alguien se puede dar una idea, alguien de lo que es? No, bien. La consulta es un mecanismo por medio del cual la gerencia les envía a los socios esta consulta o este pedido de manera simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que se le envía a todos los socios en el mismo momento, para que sean los socios los que frente a la devolución le permitan a la gerencia analizar si hubo o no una decisión, si hubo o no una aprobación o una desaprobación de la cuestión que se sometió a su consulta. Es decir, la gerencia no hace una reunión de socios, no los convoca para día y hora. Lo que hacen es envía a cada uno de ustedes el pedido o el tema que pretende tratar. Y frente a la respuesta que ustedes brindan, lo que hace la gerencia es determinar si se lograron o no las mayorías para poder tener o no por acaecida la decisión. Ejemplo, si la gerencia lo que pretende de ustedes es aprobar el balance, lo que va a hacer lo que la gerencia es le va a enviar a cada uno de ustedes un balance a los fines de que ustedes expidan por su aprobación o su desaprobación. De la respuesta que ustedes envían a la sociedad, es decir, a la gerencia, este órgano va a determinar
en base a la mayoría que se requiere, que la vamos a ver con posterioridad, si este balance fue o no fue aprobado. ¿Está claro cómo es el sistema? Ahora, esta consulta, ¿a dónde la envía la gerencia? Al domicilio que el socio tenga denunciado en el contrato. Muy bien. Al domicilio que el socio tiene denunciado donde en el contrato. Ustedes se acuerdan que cuando vimos el artículo 11, uno de los elementos que no es tipificante pero es esencial, son los datos de los socios. Dentro de los datos de los socios, ¿qué está? Está el domicilio. Es decir, que la gerencia va a tener la obligación de enviar a cada socio al domicilio denunciado en el contrato esta consulta. ¿Para qué? Para que ustedes contesten y ver si se pudo tomar o no la decisión. Ahora, si los socios modifican este domicilio, lo que van a tener que hacer es notificarlo a la sociedad. ¿Para qué? Para evitar no quedar afuera de una consulta que la gerencia formule. ¿Está claro? Entonces, esta consulta se envía al domicilio de los socios, denunciado el contrato, para que estos respondan. En base a la respuesta y la sumatoria de votos en un sentido u otro, le permite a la gerencia determinar si hay o no decisión respecto del tema sometido a su consulta. Como mecanismo inverso, también la ley prevé lo que se llama la declaración escrita. ¿Y por qué digo inverso? Por acá el mecanismo o el proceso es al revés. La declaración escrita es una declaración que ustedes, socios, le envían a la gerencia. En esa declaración escrita, obviamente, tiene que constar o tiene que figurar la participación y la exteriorización de la voluntad de cada uno de los socios, en un sentido u otro. Ejemplo, los socios se reúnen y formulan una declaración escrita a la gerencia para que invierta y compre un inmueble. Bueno, la decisión, ¿de dónde surge? Surge de los socios hacia la gerencia. Y para poder ver si está o no tomada la decisión, lo que tiene que evaluar la gerencia es que primero hayan intervenido todos los socios en la declaración escrita y que todos los socios hayan manifestado su voluntad, ya sea por aprobando, desaprobando o absteniéndose. Pero esta declaración escrita es un medio deliberado por medio del cual los socios le envían a la gerencia determinada decisión. ¿Para qué? Para que ésta se lleve a cabo. Y finalmente, tenemos como cuarto mecanismo de deliberación lo que es la asamblea. ¿Cuándo la asamblea va a ser el procedimiento por medio del cual la sociedad va a deliberar? Bueno, acá, cuando la sociedad de responsabilidad limitada tenga un capital de más de 50 millones de pesos, la forma de deliberar, escuchen bien, para aprobar los estados contables va a ser por medio de la asamblea. ¿Esto qué quiere decir? Que si la sociedad tiene un capital de más de 50 millones de pesos, pero el tema a tratar es la retribución de los gerentes, la remoción, el inicio de acciones de responsabilidad, lo que fuese, lo pueden adoptar por medio de una reunión. Ahora, si se trata de estados contables, la única forma de deliberar y de saber si el estado contable está aprobado o está aprobado es mediante una asamblea. Que a la inversa, esa asamblea obligatoria para estados contables también se pueden incluir temas que no sean la aprobación de estado contable, la designación de gerentes, retribución, remuneración, destino de los resultados y demás. Lo único que ustedes tienen que tener presente y en cuenta es que la asamblea va a ser obligatoria como mecanismo de deliberar para aprobar estados contables en aquellas sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance o sea superior a la suma de 50 millones de pesos. Obviamente hablamos de capital y no de patrimonio, con lo cual acá el legislador presupone que una SRL que tiene un número reducido de socios porque tiene un capital de más de 50 millones de pesos, para esta decisión requiere de un mecanismo determinado para su aprobación o desaprobación. Ahora, ¿ustedes están viendo asamblea ya? Sí, ¿no? ¿De sociedad anónima? Bien, excelente. Entonces, esta asamblea que se va a dar en la SRL requiere, al igual que la asamblea de la sociedad anónima, de una convocatoria. El órgano competente para convocar a una asamblea, ¿quién es? La gerencia. La gerencia. En este caso la gerencia, pues estamos en una SRL. Entonces, esta asamblea,
que es la forma de deliberar, va a requerir una convocatoria previa, es decir, que los administradores, es decir, los gerentes, convoquen a los socios, fijen el día, la hora, el lugar y el temario a tratar. Ahora, ¿en qué se diferencia esta asamblea de la SRL con la asamblea de la sociedad anónima? Se diferencia en la forma de anoticiar a los socios de la asamblea. Si nosotros queremos hacer una asamblea en la sociedad anónima, tenemos que convocar la asamblea, perfecto. Después, ¿qué tenemos que hacer? Publicar edictos. Bien, tenemos que dar a conocer a los socios y notificarlos y noticiarlos de la asamblea. ¿Y cuál es el mecanismo previsto por la ley para este objetivo o este fin? Bueno, la publicación de edictos. ¿Por qué la publicación de edictos? Y porque si la sociedad anónima está prevista para grandes emprendimientos o para sociedades en las cuales vos tenés un gran número de miembros, es decir, un gran número de accionistas o socios, el mecanismo que el legislador dio es un mecanismo simple y sencillo, que es la publicación edital. Una vez que yo publico, esto se presume conocido, si no vienen, envíense. Ahora, a diferencia de lo que pasa en la sociedad anónima, en la SRL, cuando hay que hacer una asamblea para aprobar estados contables, porque la sociedad entra en el 299 segundo, la convocatoria la hace el órgano de administración, gerencia, pero la comunicación y la notificación no requiere que sea por edictos. Acá la comunicación y la notificación va a ser por cualquier medio fehaciente. Es decir, cualquier medio fehaciente que me permita a mi gerencia acreditar, frente a un conflicto, que el socio ha sido notificado. Entonces, ¿cuáles son los medios fehacientes que ustedes conocen para notificar a los socios de esta asamblea? La carta documento. Una carta de documento, ¿qué otro? Publicación de edictos. Nah. Perdón. Si dijimos que por edicto no iba, Candela. Un requerimiento notarial. Voy con un escribano, le golpeo la puerta, van a casar el escribano, notifíquele de la asamblea tal día, tal hora, para tratar el tema del día. Obviamente, que esos son los primeros fehacientes que dan ¿qué? Que dan certeza y dan fe, porque están formulados mediante instrumentos públicos, ¿de qué? De que lo notifiqué, de que le comuniqué el orden del día, la fecha y la hora en que voy a llevar a cabo la asamblea. Que se da habitualmente cuando hay un conflicto societario. Yo voy a requerir estos mecanismos que me permitan a mí probar fácilmente que fueron notificados, sin que puedan alegar o negar la autenticidad de la comunicación y demás, cuando yo lo hago por instrumentos públicos. Llámese carta de documento, llámese requerimiento notarial. ¿Qué se va a dar cuándo? Cuando hay un conflicto. Cuando no hay un conflicto, esta comunicación fehaciente yo la puedo suplir, mejor dicho, suplir no, la puedo llevar a cabo con cualquier mecanismo que me permita a mí acreditar que fue notificado. Yo voy con una nota, doble ejemplar, le hago firmar al socio que la recibió, automáticamente ya es un medio fehaciente para mí. Y cuando no hay conflicto, no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando hay conflicto, uno obviamente como gerente, a los fines de evitar posibles planteos notificatorios en cuanto a la forma de llevar a cabo la asamblea, uno hace uso de estos instrumentos que para poder negarlos hay que readudirlos de falsedad, con lo cual es mucho más difícil. Pero bueno, entonces esas son las 4 formas de liberar: reunión de socios, consulta simultánea, declaración escrita y asamblea. ¿Asamblea para qué? Para tratados contables cuando la sociedad tiene un capital de más de 50 millones de pesos. Ahora. Doctor. Sí. Una pregunta. ¿Esta asamblea que es obligatoria, en el caso que lo dijo, que es de mayor capital y para aprobar los estados contables, puede ser facultativa para otro tipo de decisiones? No, por supuesto. Yo puedo, lo que decíamos recién, yo puedo en la asamblea, supongamos una sociedad de responsabilidad que tiene más de 50 millones de capital. Bueno, el estado contable lo tengo que tratar por la asamblea, pero puedo también poner como orden del día elección de gerentes, retribución de los gerentes. Y también ser una sociedad de responsabilidad limitada, que no esté el 299, porque no tiene un capital de más de 50 millones de pesos, y yo en el estatuto poner que la forma de deliberar va a ser por medio de la asamblea. Eso queda al arbitrio, a la autonomía, mejor dicho, de la voluntad de los socios al momento de construir la sociedad y cómo quieren organizarla. Bueno, si la quieren organizar de esa forma, que la organicen. Además, yo también puedo poner en el estatuto que la convocatoria a una reunión de socios o a una asamblea de este tipo también se tiene que hacer por edictos.
pero eso es algo que yo estoy agregando en más. Lo mínimo que la ley exige, que es imperativo, es que sea por asamblea, en el caso del 299 y su segundo, en la aprobación de estados contables. Esto tiene una razón de ser, ¿por qué? Esto tiene una razón para evitar que existan fechas distintas por si uno quiere plantear una impugnación. A ver, la consulta simultánea, yo la envío, y bueno, Martina me contesta el primer día y vota por la afirmativa. Y vos me contestás al 10º día por la negativa. Bueno, ¿cómo empieza a computar los plazos para ver si vos vas a impugnar o no? En cambio acá, al ser una asamblea, tiene fecha de inicio, fecha de clausura. A partir de la fecha de clausura, corren los 3 meses para impugnar. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, sabiendo que estas son las 4 formas para deliberar, lo que tenemos que ver ahora es cómo adoptamos una decisión. ¿Cuándo adoptamos la decisión? Cuando la gerencia advierte que se ha logrado la mayoría suficiente para que esa decisión sea ejecutable. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué mayoría ¿con qué mayoría se va a aprobar la transformación de la sociedad a una sociedad anónima? ¿Se puede transformar una SRL en una sociedad anónima? Sí, se puede. Sí, por supuesto. Se puede transformar en cualquier tipo. Bueno, la quiero transformar en una sociedad anónima. ¿Qué mayoría necesito para transformarla? Una mayoría agravada. Mayoría. Agravada. ¿Y cuál es máximo? Se puede pactar en el estatuto, pero si se pacta en el estatuto tiene que superar la mayoría absoluta, y si no se pacta en caso de silencio es más de las 3/4 partes. ¿Y ¿Cómo? qué más? ¿Se me escuchó bien? Sí, perfecto, pero ¿qué te falta? Y una sola persona, digamos, si el capital lo tiene una sola persona, requiere el voto de otros socios. Exactamente, con lo cual, lo que vamos a decir en base a lo que surge del artículo 160 que ya vimos, para la transformación, para la fusión, para la escisión, para la prórroga, para la reconducción, para el cambio fundamental del objeto, para el cambio de domicilio, o sea, cualquier decisión que conlleve una modificación del contrato va a requerir esta mayoría agravada. Repito, cualquier decisión que conlleve una modificación del contrato requiere de esta mayoría agravada. El resto de las decisiones se van a adoptar por mayoría de capital presente. Entonces, yo les pregunto, si yo quiero aprobar o desaprobar un estado contable, ¿qué mayoría voy a necesitar? Mayoría del capital. Perfecto. Y suponete, Candela, que somos 15 socios, creo que somos 15 los que estamos conmigo, somos 15 en esta reunión, cada vez somos menos, sé que por Zoom es más aburrido que presencial. Somos 15 socios. Convocamos una reunión de socios para tratar la aprobación de los estados contables. Aprobación o desaprobación, o sea, tratamiento de estados contables. Obviamente, la sociedad no es una del 299, con lo cual puedo convocar a una reunión para tratar estados contables. Vamos a la reunión y todos tenemos una participación igualitaria en el capital, y en la reunión va solamente Candela y voy yo. Candela tiene el 11% del capital y yo tengo el 10%, pero tengo un poquito menos. Tenemos todos iguales, pero como no me daba, yo tengo menos. Candela y yo aprobamos el estado contable. La pregunta es, ¿ese estado contable quedó aprobado? Sí, porque ahí lo aprobó la mayoría ahí como dice, la mayoría del capital. No dice el capital. Claro, O sea, ahí... no sé si hay un quórum o algo. Tiene que haber. Ah, ahí está la cuestión. ¿En la SRL hay quórum? ¿Está previsto un quórum para la SRL? No, 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 ¿Cómo, Anabela? no hay quórum en la SRL. Claro, en la SRL no hay normas que tengan previsto el tema del quórum.
como pasa en la SDA, que vos tenés quórum para la primera convocatoria y segunda convocatoria. Acá no está regulado el quórum. Algunos dicen que algunos pretenden aplicarle la normativa que se aplica para la sociedad responsable limitada, pero en definitiva no hay una determinación o una revisión específica y clara a este respecto. Y si a eso le agregamos que el régimen de mayoría es la mayoría de capital presente, pareciera que si ustedes están convocados y no van dos socios y la aprueban, bueno, el balance quedaría aprobado. Ahora, si esa reunión va Candela, que tiene 11%, y yo que tengo el 10%, Candela vota por la aprobación y yo por la desaprobación, ¿ese balance quedó aprobado? Ah, profe, usted votó por la desaprobación, no lo había aprobado en conjunto. ¿Cómo, Candela? ¿Qué? ¿Usted votó por la desaprobación? Yo por la desaprobación y vos por la aprobación. Ah, en ese caso no, porque necesito otro capital. A ver, es mayoría de capital presente. Ah, no, claro, porque no es para la mayoría de capital. Por eso Entonces, antes de responder hay que pensar, Candela. No, muy bien. ¿Se entiende? Porque es mayoría de capital presente. Entonces, en definitiva, para estas decisiones que requieren esta mayoría. Ahora, si uno habla de la mayoría para formar la voluntad, la mayoría para modificar el contrato, esa mayoría ya me está imponiendo un quórum mínimo. No porque esté regulado el quórum, sino que para adoptar la decisión requiere una mayoría grabada. Entonces, si yo quiero modificar el contrato, que requiere la mayoría, si está prevista contractualmente, más de la mitad del capital, y vamos, Candela y yo, no tenemos forma, o sea, no hay quórum, pero no porque no haya quórum y esté regulado, sino porque nunca voy a obtener la mayoría, con lo cual no lo voy a poder modificar. Distinto es para el resto de decisiones, que es sobre capital presente. Es decir, mayoría de capital presente. ¿Se entiende? Sí, y en ese caso, profesor, necesitamos el voto de otro, como lo Claro, estipula con las exactamente. agravadas. Exactamente. Muy Bien. bien. Excelente. Bien. Doctor, profe, Sí. en la SA hay un régimen para que algunas acciones puedan tener más votos que uno. ¿En la SRL existe esta posibilidad o solamente el voto es por el porcentaje que representan en el capital? Parecía que quedé congelado, ¿no? Pero no, te escuché, no. Bueno, chicos, entiéndame, es jueves, dos clases el lunes, dos clases hoy, ya. A ver, vamos a la pregunta de Máximo. Máximo dice, bueno, mira, Juan, en la SDA hay acciones de voto simple y voto plural. Acciones que pueden tener de 1 a 5 votos. La pregunta que Máximo me hace es, Juan, ¿esto sucede en la SRL? Si uno va a lo que vimos en la clase pasada, que todas las cuotas tienen el mismo valor y tienen que ser 10 o múltiplos, pareciera que no existe la posibilidad de que tengan distintos votos. Y te digo por qué. Porque además de eso, cuando hablamos de mayoría, escuchá Máximo, cuando yo hablé de mayoría dije, y dijiste vos, las decisiones que conlleven modificación requieren como mínimo más de la mitad del capital. Cuando hablamos de otro tipo de mayoría, hablamos que requiere la mayoría de capital presente. Entonces, pareciera que no hay posibilidad, porque las cuotas representan capital. Y el valor de la cuota tiene que ser del mismo valor. Distinto es en la sociedad anónima. ¿Y por qué te digo esto? Porque la sociedad anónima, para el tema de la mayoría ¿sobre qué se computa? Sobre los votos que se puedan emitir. Sobre los votos. Claro, sí, ya entiendo. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. Entonces, ahí, como la mayoría se computa sobre votos, vos tenés la posibilidad de que acciones con voto plural. O, vos fijate, acciones que carecen de voto. O sea, las acciones que tienen una preferencia patrimonial pueden carecer de voto. Bueno, si carecen de voto, no participan. ¿En qué? En la mayoría. ¿Y en el quórum? Les pregunto.
¿Puede repetir, por favor? El quórum en la sociedad anónima es la mayoría, en primera convocatoria, ¿no? Asamblea ordinaria, primera convocatoria, mayoría de acciones con derecho a voto. Yo les pregunto, para el quórum, ¿califican las acciones que carecen de voto? No califican porque no tienen derecho a voto. Exactamente, Maximiliano. No tienen voto, entonces no se computan ni para la mayoría ni para el quórum. ¿Está claro? Bien. ¿Te va a contestar la pregunta, Máximo, entonces, respecto de estas cuotas? Excelente. Bien. ¿Alguna duda respecto de lo que es la sociedad responsable limitada para darle finiquito, terminarla y arrancar con el tema y el régimen de fiscalización interna? Sí, yo, profe, ¿No? porque lo dijo Máximo y no escuché bien. ¿Cuáles eran los votos que se contaban? Votos No. Se computan las acciones con derecho a voto para el quórum y la NSR. mayoría es... No, en la SA. Lo ¿Y que el preguntó ASB fue... cómo es? No, la SOD no tiene acciones con derecho a voto, tiene cuotas que representan el capital y la mayoría se computa sobre capital, no sobre votos. Gracias. El capital yo no lo puedo multiplicar por 5. Bien. Salvo que lo aumente. Eso es otra cosa. Bien. ¿Estamos con SRL? ¿Alguna duda les quedó, chicos? ¿No? Vamos a lo que es... Sí, una duda. ¿En qué Sí. se diferencia la asamblea de la reunión de socios, más allá de la convocatoria, dictos, en el caso de la asamblea? ¿Hay algún otro tipo de diferencia con la reunión de socios o es similar? Es el rótulo. Ninguna. Y aparte, otra cosa más, Máximo. Lo más probable es que tampoco lo veas nunca, porque encontrar una sociedad responsable limitada que tenga un capital de más de 10 millones de pesos, por lo menos acá en Mar del Plata, diría que no existe. Porque repito, hablamos de capital, no hablamos de patrimonio. Si hubiese un capital de más de 50 millones de pesos, el problema que tenés no es tanto que tengas un capital de 50 millones de pesos, sino que a partir de ese momento vos tenés sindicatura obligatoria, y en el caso de la sociedad anónima está sujeta al control del Estado de manera permanente, con lo cual eso te genera ciertas obligaciones en más que no tenés en este supuesto, en este caso. O sea que solamente es que la forma de ideal le pones asamblea. Que en definitiva después, en última instancia, tampoco te va a importar. Lo único que te va a importar es cuál es la mayoría con la cual se adopta la decisión. Si vos tenés las personas presentes suficientes para tomar la decisión, suficiente. Le pongas reunión de socios, asamblea, o en la sociedad anónima le pongas asamblea ordinaria o extraordinaria, es lo mismo. Porque yo por haber puesto asamblea extraordinaria y tantos temas del orden del día de ordinaria, ¿cuál es el efecto nulificatorio? ¿Para qué le voy a pedir la impugnación de la asamblea? ¿Para decir porque está mal rotulada? No. Me voy a fijar cuál es el quórum de la mayoría. ¿Tengo el quórum de la mayoría? La unidad por unidad misma no va a prosperar jamás. Y menos por cuestiones formales y no de fondo. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto de SRL? ¿No, Antonella? Bien. Excelente. Bueno. Vamos, Victoria, fiscalización interna, ¿te parece? ¿Arrancamos con eso? Muy bien. Sí. ¿Qué quiere decir fiscalizar, Victoria? Cuando hablamos de fiscalizar, o de fiscalización interna... Controlar el funcionamiento de la sociedad, que puedan los socios tener un control del funcionamiento de la sociedad, de las decisiones que se van tomando. ¿De la sociedad o de quién? De lo que va haciendo la gerencia, de lo que va... O sea que fiscalizar y controlar significa de alguna forma vigilar los actos de quién, los actos de administración, que en definitiva van a ser los actos que se van a exteriorizar en pos de desarrollar la actividad para poder cumplir el objeto, con lo cual a eso estamos haciendo referencia. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es que en la sociedad anónima está previsto, al igual que vimos en la SRL, la posibilidad de constituir un órgano de fiscalización interno, porque de la sociedad,
que nos va a permitir controlar los actos de administración de los directores. Ahora pasamos del CRL y nos vamos a la sociedad anónima. Vamos a ver lo que es la sindicatura y el consejo de vigilancia. Es decir, que este órgano interno de fiscalización yo lo puedo organizar de dos formas. Como una sindicatura o como un consejo de vigilancia. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, vamos a ver cuáles son accidentales y cuáles son sustanciales, y vamos a ver cuál es la que ustedes tienen que saber para el examen, sí o sí. Ahora, este órgano de fiscalización, la sociedad anónima, Pasó ¿sí? a la SA pasó ahora, no a la SRL. Ah, listo, listo. SR ya lo vimos, y si yo le pregunto a Gianfranco, ¿en la SRL es obligatoria la sindicatura, Gianfranco? Es optativo, Es optativa. ¿Y cuándo va a ser obligatoria? cuando supere el monto de 50 millones. Exactamente, cuando la SRL esté incluida dentro del 299. En el supuesto, porque tiene un capital de más de 50 millones de pesos. Bueno, en la sociedad anónima, el legislador, después de la reforma de la ley 22.903, en el artículo 284, introduce una modificación sustancial que nos permite decir que en la sociedad anónima, la sindicatura va a ser obligatoria cuando la sociedad esté incluida en el 299. Es decir, acá no diferencia incisos. Acá dice que cuando la sociedad anónima esté incluida en el 299, ya sea porque hace oferta pública de sus acciones, es decir, cotiza en bolsa, porque tiene un capital de más de 50 millones de pesos, porque es una sociedad de ahorro previo para fines determinados, porque es una sociedad de economía mixta o una sociedad anónima con participación en la mayoritaria, porque es una sociedad controlante o controlada de una sujeta a fiscalización, porque es una sociedad que explota un servicio a una concesión pública, o, última reforma de la ley, sea una sociedad anónima unipersonal, la constitución de un órgano de fiscalización es obligatoria. Si yo constituyo un órgano de fiscalización, este órgano es el que va a controlar la legalidad de los actos de la administración. Si yo no constituyo este órgano, ¿quién fiscaliza? Los socios no administradores. Los socios, Candela. Los administradores van a ser los sujetos pasivos de este control. Ellos no controlan ni... Los socios no administradores. No sé si... Perdón. No sé. Estoy sordo. No, se escucha mal. Exactamente. Controlan los socios. Si yo tengo previsto una nueva fiscalización, este control no lo pueden ejercer de manera directa como lo ejercían si no lo hubiese, y lo hacen por medio de este órgano de fiscalización interna constituido a tal efecto. Bien. Ahora, cuando la sociedad está incluida dentro del 299, es decir, cuando la sociedad anónima esté dentro de uno de los supuestos del 299, la sindicatura es obligatoria. Ahora, ¿cómo se constituye esta sindicatura obligatoria? Bueno, si la sociedad está en el 299, esta sindicatura obligatoria se va a constituir, de acuerdo a lo que refiere el artículo 284 y 290, como una comisión fiscalizadora. Es decir, va a ser colegiada y de número impar. Hay una pregunta de examen que es muy tramposa y que a ustedes se les pregunta para que contesten respecto de todos los supuestos del artículo 299 exigen una sindicatura constituida como una comisión fiscalizadora. Es decir, no hay duda que los que están dentro del 299 tienen que tener sindicatura obligatoria, pero a su vez se agrega, esta sindicatura obligatoria se tiene que armar, organizar como una sindicatura colegiada de número impar, es decir, comisión fiscalizadora. ¿Todas las sociedades que están dentro del 299 tienen que organizar la sindicatura como comisión fiscalizadora? La respuesta es que no. La ley prevé dos excepciones. Una, producto de la última modificación, que es con respecto de la sociedad anónima unipersonal, es decir, la sociedad anónima unipersonal ¿tiene sindicatura obligatoria? Sí, por supuesto. Esa sindicatura se
¿se tiene que organizar de manera colegiada de número impar? No. Puede ser individual. Ahora, yo puedo organizarla como quiero. Quiero poner 10 síndicos, los pongo. Pero bueno, todo funcionario que yo incluya me va a generar un costo porque después hay que retribuirlo, ¿no? Entonces, las excepciones son las del artículo, las que hablan de la sociedad unipersonal, una excepción, y la otra es aquella sociedad anónima que tenga un capital superior a los 50 millones de pesos, tiene sindicatura obligatoria, pero esta puede no organizarse como una comisión fiscalizadora. Repito, puede, no le es obligatorio. Si lo quiere hacer, lo hace. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quiénes son los que pueden ser síndicos? ¿Quiénes pueden cumplir este rol y esta función? Bueno, la ley ahí clara dice que para ser síndico hay que ser profesional, es decir, hay que ser contador o abogado, o sociedades con responsabilidad ilimitada integrada por estos. Es decir, que no puede cualquier persona ser síndico. Únicamente van a poder ser síndicos los profesionales, contadores o abogados. Ahí les comentaba recién en la clase anterior, esto pareciera que fue un logro de los abogados. ¿Y por qué digo esto? Porque los abogados siempre se les excluía, porque en el Congreso el lobby que ejercían los contadores era mucho mayor que el que ejercían los abogados. Entonces, por ejemplo, en la ley de concursos y quiebras, la única posibilidad, cuando se regula el tema de la sindicatura, es decir, quiénes pueden ser síndicos concursales, solo prevé que puedan ser contadores. Entonces, ahora cuando la ley de sociedades le permitía al abogado ser síndico, todos los abogados decían, bueno, qué alegría, hemos logrado una victoria en el Congreso, ahora también podemos ser síndicos de las sociedades, circunstancia que después no se dio en la realidad. ¿Por qué? Porque el abogado, ¿de qué carece? Carece de conocimientos contables. Quiero que me digan ustedes cuántas materias contables tuvieron en la carrera hasta ahora. ¿Cuántas materias tuvieron, sin contar sociedades con los dos Rota que les habló de contabilidad? ¿Cuántas materias tuvieron que les explicaban cómo hacer un balance? ¿Cómo liquidar un impuesto? ¿Qué incluir en el activo? ¿Qué excluir? Ninguna. Bueno, los contadores tienen muchas materias de derecho. A diferencia nuestra, que nosotros no tenemos ninguna materia contable. Entonces, evidentemente nosotros carecemos de muchos conocimientos, porque si yo a uno de ustedes le doy un balance para que lo lean, por ahí no saben por dónde empezar. No saben. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Salvo que sea uno de ustedes que se especialice y le gusta materia, que espero que sean todos ustedes, y se dediquen a esto, y se dediquen a especializarse, con lo cual van a tener que aprender a leer un balance, bueno, ahí van a poder. Pero si no, el abogado carece de estos conocimientos. Con lo cual esta victoria legislativa en la realidad no fue tal. Una victoria de la pirra, como se dice. Pero bueno, entonces, ¿quiénes pueden ser síndicos, abogados o contadores? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del síndico? Bueno, las funciones del síndico están dentro de lo que es el artículo 294, al cual remito para que lo lean. No me voy a poner a explicar cada una de estas, pero bueno, ustedes ya lo han visto. Los síndicos son los que ejercen el control de legalidad de los actos de la administración, son los que pueden pedir y convocar una asamblea ordinaria cuando el directorio no lo hace, pueden convocar una asamblea extraordinaria cuando lo crean conveniente, son los que se van a encargar de revisar, analizar todos los pedidos de informes que soliciten los socios que representen por lo menos el 2% del capital, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas funciones que en última instancia se pueden sintetizar en que la sindicatura lleva a cabo un control de legalidad de los actos de la administración. ¿Qué es lo que controla? Y que el acto que es llevado por el administrador, en este caso el directorio, sea un acto que sea legal, que esté dentro de lo que es la ley, que se cumpla con los requisitos formales del acto, con los requisitos fiscales, es decir, eso es lo que controla la sindicatura, es decir, el síndico. Está, repito, todo enumerado en lo que es el artículo 294, si mal no recuerdo. Doctor, Sí. mencionó que para ser síndico hay que ser contador, abogado, y después mencionó algo de la SRL que no me quedó claro. No, SRL creo que la última reforma del Código Civil y Comercial excluye, porque desaparecen las sociedades civiles integradas por estos profesionales,
y lo que establece ahora es que pueden también ser síndicos, sociedades con responsabilidad ilimitada integrada por estos profesionales. Lo que te permite es hacer una sociedad con un contador para ser síndico. ¿Sí? O sea, la SRL como persona jurídica fiscaliza a otra, no entendí. No. Sociedades con responsabilidad ilimitada. Ah, La SRL es ilimitada. claro, Ilimitada, claro. exactamente. ¿Qué estaba diciendo? Martina, ¿qué estaba diciendo? Malo eso. No, que estamos terminando con las funciones del síndico. Ah, perfecto, excelente. Bien. Entonces, esas son las funciones del síndico. Ahora, hay una cuestión que ustedes tienen que tener presente y que va a permitir adentrarme en un concepto que es muy importante y ustedes tienen que saber y que yo les voy a aconsejar, después ustedes van a hacer lo que quieran, que es el régimen de responsabilidad de los síndicos. Cuando uno habla del régimen de responsabilidad de los síndicos, o sea, cuál es la responsabilidad que tienen por el desarrollo del cargo o el desempeño de sus funciones, vamos a ver que la responsabilidad regulada para los síndicos, ustedes por ahí no vieron responsabilidad del directorio, pero sí lo vieron conmigo cuando vimos gerencia colegiada, ustedes van a ver que en cuanto a todo lo que haga la responsabilidad del síndico, la ley remite acá sí expresamente a todas las normas que hablan de la responsabilidad de los directores. Entonces, cuando ustedes lean el artículo 96, 296 y 297, van a ver que el régimen de responsabilidad de la sindicatura es un régimen de responsabilidad que los hace a todos los integrantes del órgano responsables solidaria e ilimitadamente. Hasta ahí no hacemos más que repetir o revisar lo que vimos la clase pasada de cómo es la responsabilidad de los gerentes colegiados o los directores. Ahora, en el caso de la sindicatura, además de que responden solidaria e ilimitadamente, los síndicos responden por acción y por omisión. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la responsabilidad de los síndicos es mucho más gravosa que la de los directores. Porque si bien la consecuencia va a ser que son solidarios e ilimitadamente responsables, o sea, responden por el todo con todo su patrimonio, la responsabilidad es más abarcativa. Porque responden por acción o por omisión. Es decir, que responden por no desarrollar el cargo correctamente, o sea, por el mal desempeño de sus funciones, pero también van a responder por omisión. Es decir, van a responder por un tercero. ¿Qué tercero? Por los directores. Porque ellos tienen que evitar, en base a estos derechos, deberes y obligaciones que tienen en el 294, deben de evitar que los directores lleven a cabo un acto que no cumpla con la legalidad de los mismos. Es decir, los directores, el síndico tendría que evitar que el director haga un acto que no cumpla con los requisitos fiscales, por ejemplo. Por ejemplo, no se están pagando los anticipos de ganancia. Bueno, el no pago, obviamente hace responsables a los directores por el mal desempeño de su cargo, pero también los responsabiliza al síndico, que va a responder por los actos del directorio. Porque él tiene que evitar que se produzcan. Por eso que se dice que responde por omisión. Responde por el acto de un tercero. En este caso, el directorio. Por eso es que la responsabilidad es mucho más grave y más abarcativa que la responsabilidad de los directores. Es más, cuando hablamos de una comisión fiscalizadora, que se organiza bajo la estructura de un colegio, ¿esto qué quiere significar? Que hay que poner normas de funcionamiento en cuanto al quórum, la mayoría, etc. Cuando hay una comisión fiscalizadora y existe una decisión que no se adopta por unanimidad, es decir, hay dos síndicos que votan aprobando un acto y otro aprobándolo, como nos remitimos a las normas del directorio, acá el síndico, a diferencia del directorio, a pesar de que haga la protesta, es decir, que vote en contra, fundadamente y demás, no se lo puede eximir de responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque al síndico, conforme al artículo 90, aquel síndico disidente, es decir, que está en contra, mantiene los mismos derechos y obligaciones y deberes que cada uno de los síndicos. Es decir, que cada uno de ellos
debe velar por el cumplimiento y debe llevar a cabo este control de legalidad, para no permitir que se produzca el daño a la sociedad. Entonces, por eso es que decimos que este régimen de responsabilidad de los síndicos es mucho más severo y mucho más abarcativo que el del directorio. No solo porque va a hacer responder por actos de un tercero, sino porque también tampoco tiene la posibilidad de poder eximirse de responsabilidad, porque la ley le atribuye a cada síndico de manera personal todos y cada uno de los deberes y obligaciones que establece la ley. Entonces, por eso es que el régimen es más severo. Y si a eso le agregamos que el artículo 295 de la ley establece que un síndico va a ser responsable por todos aquellos estados contables anteriores los cuales no intervino, evidentemente estamos bajo un régimen que es mucho más duro que el régimen de responsabilidad de directores. Yo como director respondo por mis actos, no respondo por actos de un tercero, y mucho menos respondo por actos que llevó a cabo otro director, con anterioridad a mí. En cambio el síndico, como tiene la obligación de analizar y revisar los ejercicios anteriores, si el ejercicio anterior viene arrastrando un error, un problema, yo voy a ser responsable porque ese error y problema se va a ver reflejado en el estado contable en el cual participo. Es decir, al momento de dictaminar el síndico su estado contable, si él no advierte el error, si después se logra descubrir, lo va a hacer responsable. Por eso es que cuando a uno le preguntan, sí, Juan, ¿me conviene ser síndico de una sociedad? Y la respuesta es que no. La respuesta es que el consejo que uno puede dar es que no, ni se te ocurra ser síndico. Porque tienes una responsabilidad mucho más severa que el directorio. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Y conviene ser asesor del síndico, es decir, aquí hay que ir asesora, pero que no ponen el mocho. De esa forma, vos no adquirís responsabilidad. Ahora, si ya vas a ser síndico, bueno, tenés que actuar correctamente para no ser responsable. Tenés que controlar que el director no haga actos perjudiciales a la sociedad o que generen daño para no ser responsable por ello. Y además, si hay errores anteriores, tenés que finalizarlos para no ser responsable por ello. Si no te das cuenta, o no revisaste, o no analizaste, sos responsable, a pesar de no haber participado. Entonces, por eso es que decimos que el régimen de responsabilidad es mucho más severo, el del síndico que el del director. Yo he tenido infinidad de discusiones con amigos y colegas dando estas clases, en las cuales dicen, bueno, mira, la forma que tienen los contables de poder hacer una diferencia en la profesión es siendo síndico de sociedades. Yo digo, no es una posibilidad de hacer diferencia, es una posibilidad de responder y perder todo. Porque al ser una responsabilidad tan gravosa, lo que habitualmente va a suceder es que el error de otro lo voy a terminar pagando yo. Y si como frutilla del postre le agregamos que el síndico no puede dejar sus funciones hasta que no se nombre un reemplazante, lo mismo pasa con los directores. El 257, si mal no recuerdo, establece que un director debe permanecer en el cargo hasta que sea reemplazado. O sea, si se le venció el mandato, los 3 ejercicios, y la asamblea no nombró los directores, tiene que seguir en funciones. Con el síndico pasa lo mismo. Con el agravante es que la mayoría de los profesionales no aceptan ser síndicos. Entonces yo una vez que acepté, a pesar de que renuncie y pida que se convoque, si no se nombra un nuevo síndico, tengo que mantener el cargo y seguir cumpliendo con las funciones y las obligaciones que establece el mismo. Entonces, en base a estas cuestiones es que uno se plantea, ¿me conviene ser síndico? Bueno, la respuesta que uno puede aconsejar es que no. Ahora, si la empresa es una empresa familiar, ustedes, o la conocen desde el nacimiento y demás, bueno, ahí quizás uno puede minimizar los riesgos. Pero sabiendo que siempre va a estar expuesto a que una situación que conlleva responsabilidad le sea atribuida. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Ahora bien, yo les dije a ustedes que este órgano se podía organizar como una sindicatura o como un consejo de vigilancia. ¿Qué es el consejo de vigilancia? Bueno, es otro órgano de fiscalización interno que se puede constituir en la sociedad para ejercer ¿qué? Este control, esta fiscalización. ¿Qué es lo que nos importa? Ustedes van a leer articulado. ¿Qué es lo que nos importa del consejo de vigilancia? Que ustedes lo sepan diferenciar bien de lo que es la sindicatura. Y cuando uno diferencia sindicatura y consejo de vigilancia, lo que le importa realmente son las diferencias o la diferencia sustancial
y no la accesoria o accidental. Es decir, muchas veces ustedes cuando se les pregunta sobre las diferencias, por lo que dice la ley, dice, bueno, la diferencia entre el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura es que el Consejo de Vigilancia está integrado por accionistas. Bueno, es cierto. El Consejo, la integración, quienes pueden ser elegidos como consejeros de vigilancia, únicamente son los socios. En la sindicatura puede ser un socio o un tercero. Lo que se requiere para la sindicatura es profesionalidad. No así en el Consejo de Vigilancia. Es decir, el Consejo de Vigilancia se integra por socio, la sindicatura no. La sindicatura es profesional, el Consejo de Vigilancia no. Con motivo de esta diferencia, en el cual uno es profesional y otro no, cuando yo organizo o constituyo un Consejo de Vigilancia, voy a tener que, una vez por año, contratar una auditoría anual para que sea esta auditoría anual que llevan a cabo los profesionales los que dictaminen acerca de los estados contables. También se puede pactar en el contrato o estatuto un Consejo de Vigilancia y que éste sea el que tenga la posibilidad de elegir a los directores. Chan. ¿Pidieron directorio? Sí. ¿Cómo se eligen los directores? Por la asamblea. Ahora, si yo organizo y conformo un Consejo de Vigilancia como órgano de fiscalización, le puedo atribuir a este la función de elegir directores. Eso tiene una gran... bueno, me fue la palabra. Tiene gran importancia en el sentido de que si yo constituyo un Consejo de Vigilancia, podría, de alguna forma ilegalmente, suprimir o cercenar la posibilidad de que la minoría elija un director. ¿Vieron voto acumulativo? ¿No? ¿Sí? En la plenaria lo vimos al final, sí. Bueno, después si no lo entendieron, después lo vamos a revisar ese tema por un práctico. Lo que pasa es que me di cuenta que cuando me abren el ID del Zoom de la facultad, no puedo compartir la pantalla. No tengo forma. Entonces la idea sería que yo les pueda hacer un práctico. Por ahí, el jueves que viene les voy a mandar un ID mío y un Zoom mío para poder, hacer un práctico en pantalla. Sí, O hay Candela. que avisarle a alguien del CEL que entra, o a división alumnos, no sé quién entra y le pasa el host a usted para que pueda compartir pantalla. Bueno, después de última, el lunes combinamos y yo les paso un ID y nos conectamos a la clase con ese ID. O le mando al centro mi ID para que se lo comuniquen a ustedes. Así podemos hacer un práctico con voto acumulativo y elección que se aplica tanto para los directores, como para la elección de los síndicos, como para la elección de los consejeros de vigilancia, que son temas nuestros. Pero bueno, si yo constituyo un consejo de vigilancia, le puedo delegar la facultad de elección de los directores al consejo de vigilancia. Con lo cual eso genera la posibilidad de que yo impida que la minoría, votando acumulativamente, elija un director. Ya la vamos a ver, no se preocupen. Bueno, si yo le doy la atribución al Consejo de Vigilancia de elegir directores, los directores duran 5 ejercicios como máximo en el cargo, a diferencia de cuando se elige por asamblea, que duran 3, etcétera, etcétera. Hasta ahí, diferencias accesorias, de forma. Lo que realmente interesa que ustedes sepan es la diferencia sustancial, la de fondo, la que realmente importa, que está respecto del control que ejerce un órgano u otro. Es decir, el control que ejerce la sindicatura y el control que ejerce el Consejo de Vigilancia. Como ya les adelanté hace un rato, la sindicatura ejerce un control de legalidad, es decir, lo que fiscaliza y controla es el cumplimiento de los requisitos legales, formales, fiscales de los actos que lleva a cabo el directorio. Ahora, el Consejo de Vigilancia tiene un control mucho más abarcativo y mucho más amplio, porque no solo tiene todas las funciones de la sindicatura, consecuentemente este control de legalidad, sino que tiene lo que se llama un control de oportunidad, mérito o conveniencia. El Consejo de Vigilancia puede evaluar, puede analizar la conveniencia o no de un acto para la sociedad. Es decir, puede ver si el acto que va a hacer el directorio es oportuno, si es beneficioso a la sociedad. Situación que no se da con la sindicatura. La sindicatura controla que esté cubierta la legalidad del acto. En cambio, el Consejo de Vigilancia
dice, bueno, este acto que vaya a cabo el directorio, ¿va a ser beneficioso para la sociedad o va a ser perjudicial? Si es beneficioso, hagámoslo. Si es perjudicial, no. Bueno, tiene esa facultad, ese poder de control que carece la sindicatura. Y damos un ejemplo sencillo para que se entienda. Si la sociedad tiene un edificio de oficinas y lo alquila y celebra un contrato con un tercero para alquilar todo el edificio y cumple con las formalidades, bueno, el contrato está firmado por el presidente del directorio, previa reunión de directorio que lo autorizó, se pagaron el impuesto de sellos, se certificaron las firmas, es decir, se cumplió con la formalidad de los actos. Es un contrato legal, es un contrato que cumplió con los requisitos fiscales, o sea, no hay ninguna cuestión que se le pueda plantear. Ahora, si ese contrato que llevó a cabo el directorio cumple con toda la formalidad, pero todo el edificio se alquiló en 10.000 pesos, el contrato es válido porque cumple con la formalidad, pero ¿es conveniente para la sociedad ese acto, ese contrato? Y no, porque alquiló todo el edificio por 10.000 pesos, cuando eso podría haber sacado 1.000.000 de mangos. Entonces, el Consejo de Vigilancia sí puede evaluar eso. Che, el contrato cumple con la formalidad, todo fantástico, pero es perjudicial, porque vos estás alquilando un bien de la sociedad que podés sacarle mucho mejor renta que la que le pusiste. Entonces, lo que vamos a hacer, ya vamos a evaluar que la gestión del directorio, no que cumpla con las formalidades o los requisitos para llevar a cabo el acto, sino que cumpla, realizar la gestión y que ese acto sea beneficioso para la sociedad. Y si no lo es, responsabilizar. Si no lo es, responsabilizar. Si no lo es, comunicar a los accionistas para que la asamblea se proponga y se incluya dentro del día la acción de responsabilidad social contra los directores por mal desempeño de su cargo. ¿Se entiende la diferencia? Y el ejemplo más claro y que nos permite fundar esta cuestión está en el mismo artículo 281 que habla de las funciones y las facultades del Consejo de Vigilancia, cuando en un inciso establece que se puede introducir en el contrato que para llevar a cabo determinados actos, o para llevar a cabo algunos actos por parte del directorio, se requiera previa aprobación del Consejo de Vigilancia. Ejemplo, yo si tengo constituido un Consejo de Vigilancia, podría poner en el contrato que para poder vender bienes de la sociedad se requiera previa autorización del Consejo de Vigilancia. Entonces, ¿qué hace? Cuando el directorio quiere vender un inmueble, le tiene que dar vista al Consejo y el Consejo va a decir, bueno, esta venta de este inmueble ¿es beneficiosa para la sociedad o es perjudicial? ¿Es beneficiosa? Bueno, lo autorizo a poder llevar a cabo el acto. ¿Se entiende a qué se refiere este control de oportunidad, mérito y conveniencia? Ahora, sin perjuicio de que esté esta limitación, yo les pregunto, si existe un Consejo de Vigilancia y para poder vender los bienes de la sociedad se requiere autorización previa del Consejo, la pregunta que les hago es, si el directorio vende un inmueble, ¿esa venta del inmueble es válida o es inválida? Es válido. Válida. ¿Por qué es válida? Es válida en tanto y en cuanto la persona que lo compre no sepa que se necesitaba la anuencia del Consejo de Vigilancia. Bien, a ver, es válida porque el acto fue llevado a cabo por la persona que tenía las facultades para hacerlo, o sea, el presidente del directorio, previa reunión de directorio autorizando el acto, y estaba dentro del objeto, porque dentro del objeto es un objeto inmobiliario. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos el artículo 58, el último párrafo del 58 dice que si hay alguna cláusula que limita esta cuestión en cuanto al régimen de representación, esta cláusula no le es oponible al tercero. Entonces, como dicen ustedes, el acto es válido. Lo que va a suceder es que después ese directorio va a tener que responder frente a la sociedad por no haber cumplido una normativa que surgía de estatuto. ¿Sí? Bien. Esta es la diferencia sustancial que ustedes no pueden no saber entre lo que es el Consejo de Vigilancia y la sindicatura. ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Incertidumbre? Sí, Candela. En el Consejo de Vigilancia, ¿también responden por las instituciones como la sindicatura o no? Se entrecortó. El Consejo de Vigilancia también responde
solidaria limitadamente con la sindicatura? Sí, sí. Y con lo cual también se le aplican las normas de la responsabilidad del directorio. Y también, como tiene todas las funciones de la sindicatura, todos los deberes y demás, también juega acá el tema de que un consejero disidente no puede eximirse de responsabilidad. ¿Por qué? Porque personalmente cada uno de ellos tiene las funciones todas sobre su cabeza. Entonces, para eximirse de responsabilidad no basta que vote en contra y le comunique a la sindicatura, no, porque ya él es el órgano de fiscalización. No basta eso. Para no ser responsable tendría que actuar diligentemente, pedir que se convoque una reunión a una asamblea de socios, trasladar a los socios la cuestión que él ha planteado en contra y demás, para que de esa forma no adquirir responsabilidad. Pero tiene que seguir actuando individualmente y velando por el cumplimiento de todo lo que son los deberes y obligaciones que tiene para controlar lo que controla, que es el órgano de administración. Bien. ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Incertidumbre? No, que claro que fui, ¿no? Yo tengo una duda de SRL, pero no sé si va a ser con SA. Lo dejo para el final, lo último. No, ya terminé, porque ahora tenemos que empezar a ver lo que es la fiscalización externa, pero no vamos a llegar a en 10 minutos, con lo cual la vamos a ver la clase que viene. Pues haceme la pregunta, dale. La resolución en la SRL dijo que se toma por la mayoría del capital presente, en el capital presente, pero en la consulta simultánea y en la declaración escrita, ¿se requiere que todos manifiesten su voluntad o la mayoría se computa de los que manifestaron la voluntad? No, se requiere que todos contesten. Ahora, depende de la decisión que yo tome. Si yo someto a consulta un balance y solamente me conectan dos socios aprobándolo, y está aprobado. Si vos no querés aprobarlo, tenés que comunicarme la no aprobación para que yo en el cómputo de esa mayoría diga, bueno, sobre el capital presente, sobre los 15 que me contestaron, ¿tengo la mayoría? Sí. ¿No la tengo? No queda aprobado. O sea que el cómputo es sobre los que notificaron su voluntad, no de todos. Exactamente, porque si vos no comunicás, yo no sé tu respuesta. Y en el caso de la declaración escrita, no, yo, la declaración escrita lo que dije fue que es una declaración que los socios le remiten a la sociedad, en la cual todos los socios expresan su voluntad. Ahí no hay duda. Yo tengo 15 socios, tengo una declaración escrita suscrita por los 15 socios, en los cuales uno me dice, ¿aprobando? ¿Desaprobando? Yo computo quiénes aprueban, quiénes desaprueban. Si la mayoría aprobó, está aprobado. Si la mayoría no aprobó, está desaprobado. ¿Sí, Máximo? perfecto, gracias. No, nada. Bien, ¿alguna? ¿Sí? Sí, yo quería hacer una. Doctor, entonces, por ahí no lo entiendo bien todavía. El único que voy a poder quebrar la responsabilidad es en la SRL cuando la gerencia es plural, indistinta o conjunta. Ahora, en la colegiada, en el directorio y de la SA y en la sindicatura, en el órgano de fiscalización de la SA, nunca voy a poder quebrar la responsabilidad. ¿Eso es, entonces? Nunca me preguntaron por la sindicatura del Consejo de Vigilancia. Pero lo hago extensivo, ¿por qué? Porque ahí van a responder todos, porque si hay uno que está en contra, tiene que igual seguir cumpliendo con sus funciones de controlar y fiscalizar para que no se produzcan perjuicios a la sociedad, con lo cual van a responder todos por el todo. La única forma es que fuese un síndico o un consejero muy diligente que convoque a una asamblea a los fines de tratar el tema y que pongan en a todos los socios y que logre de estos que lo eximan de responsabilidad. Si no, marcha y presa responden todos solidarios y limitadamente. Ahora, con relación al directorio y la gerencia colegiada, la mayoría de la doctrina entiende que no se quiebra. Yo tengo otra postura, pero bueno, en lo que vos dijiste está correcto. ¿Sí, Victoria? No te veo. Sí, está, ahora lo entendí, pero pensé que podía en algún punto quebrarla de alguna manera. No, es más, no te puedes ni siquiera eximir por la protesta, que en el directorio te exime de responsabilidad, acá no. Porque a pesar de que hagas la protesta, tenés que seguir siendo diligente y seguir cumpliendo con tus funciones y tenés que comunicar a los accionistas para poder tratar de que ellos te liberen de responsabilidad. O sea que es mucho más engorroso. Ahora,
En la realidad, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno ve las sociedades que existen en Mar del Plata, la mayoría de las sociedades, salvo algunas que tengan una concesión de un servicio público, la concesión de un servicio público, no tienen constituida sindicatura ni consejo de vigilancia. No lo tienen. Y si lo tienen es porque lo crearon después en virtud de un conflicto societario, que para evitar recibir directamente los pedidos de información, constituye una sindicatura para que esa sindicatura tamice y recepte los pedidos. Pero es muy poco habitual. ¿Por qué? Porque es costoso. Es costoso. Se incrementa los costos de una manera importante. Vos pensás que los que integran la sindicatura son profesionales. Y si vos haces un consejo de vigilancia, está bien, por ahí no es costoso porque por ahí no les pagás un mango, a pesar de que es remunerada la actividad, o puedes decidir no remunerarlo, si se aprueban, no está. Pero es costosa la estructura. Los libros, los dictámenes, etc. Habitualmente las sociedades que existen no tienen sindicatura ni consejo de vigilancia. Habitualmente. Salvo, te repito, cuestiones de conflicto que la constituís para evitar que te molesten en el directorio, o alguna que tenga un servicio o una concesión pública, que es un requisito que te exige la ley de tener sindicatura. ¿Mm? Bien. Una consulta más. Si yo fuera director o síndico, no tengo la posibilidad nunca de asegurar, porque la sociedad responde limitadamente, la SA o la SRL. Y yo me voy a poner de director o síndico para responder solidaria y limitadamente, es como medio... ¿hay alguna forma de asegurarse que si algo sale mal, no responda con mi patrimonio? Sí. Ser insolvente. A ver, el régimen de responsabilidad del síndico es terriblemente severo, con lo cual a mí, Victoria, ni se me ocurre ser síndico. Yo hace no mucho tiempo, obviamente doy clase desde el año 2000, o sea, ya llevo 22 años. Y yo fui abogado de una clínica en la cual, cuando se produce después un cambio de accionistas y demás, los nuevos, muy contentos y muy alegres, me convocan y me quieren ofrecer ser síndico de la sociedad. Y le dije, ni se me ocurre ser síndico. A mis alumnos les explico que no se les ocurra, no voy a ser yo el Carlito que lo acepte. Y menos con ustedes, le dije. Y bueno, y me fui. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es terrible. Es terrible. Yo no la aconsejo, pero ni por pasteles. Y además, si vos me vas a ser director, en definitiva respondo por mis actos. O por los que integran el directorio, si soy de plural. Pero tampoco se me ocurre ser director. Tampoco. Siempre es mejor asesorar. Y más nosotros que ustedes están estudiando para ser profesionales. Habitualmente, y esto no es una cuestión de desprecio hacia nosotros, el profesional no tiene la astucia y la inteligencia que tiene el empresario. Son muy pocos los empresarios profesionales exitosos. Porque hay que tener otra mentalidad, otra forma de actuar. Entonces, cuando a mí me consultan o me ofrecen, no, director, no, yo te asesoro, te puedo aconsejar jurídica, pero ser director, no, y síndico ni hablar. Pero bueno, son opiniones personales, Victoria. Hay otros que asumen el riesgo y después tienen a ver desesperados a ver cómo hacen para salvarse. Y eso es lo que conlleva lo que decía de Rosola, de que dada la responsabilidad tan severa, los síndicos ni hablar, pero también de los directores, porque te repito, yo le dije otro día, la ley de procedimiento fiscal y la ley del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires te hacen solidaria y limitadamente responsable por la falta de pago del tributo. Es lo mismo que yo siendo director no pago la luz y viene DEA y me dice, no, tenés que pagarla porque hay una relación de la sociedad, ¿no? Una locura. Con los impuestos pasa eso. Y esos brutos, terminás siendo demandado como director cuando es la obligación de un tercero. Y lo que hacen habitualmente, te meten en la acción ejecutiva, pues son todos títulos ejecutivos, te inhiben y te esperan. Si vos en algún momento querés vender algún bien y salta una división. ¿Pero de qué? No, la sociedad que fuiste director hace 4 años nunca pagó el piso de brutos o no pagó el piso de brutos. Y pero la sociedad yo creo que vos eras director. Entonces, ¿a qué pasa? Mediante este mecanismo extorsivo, a mi criterio,
te obligan a pagar algo que no es tuyo. ¿Para qué? Para librarte de la emisión y poder vender o poder recibir una herencia o lo que fuese. Pero bueno, ahora hay un fallo muy interesante que salió de Toledo con Fisco de la provincia, en el cual, respecto a los directores, establecieron que esta responsabilidad que el código determina de manera automática no es así, sino que hay que demostrar que la sociedad no tuvo los recursos y que eso se debió a un mal desempeño, palabra más, palabra menos, de los directores para hacerlos responsables. Pero bueno, ese fallo se aplica a ese director. Vos vas acá a los tribunales contenciosos administrativos y hay un montón de juicios ejecutivos contra directores por el tema de la sociedad. Pero bueno, a veces uno asume riesgo y quiere ser director, y a veces no. Yo prefiero asesorar. De última después a vos. No, chicos. Doctor, Sí. una pregunta. Además de porque lo diga la ley, ¿por qué, cómo se justifica que la sindicatura no pueda ejercer el instituto de la protesta como los directores? No, ¿cuál es la motivación, digamos? La fundamentación está en el mismo artículo 290, que en la parte final te dice que el síndico residente conserva todos los derechos, obligaciones y facultades que tiene como si fuese un síndico individual. Con lo cual lo que está diciendo es que vos tenés la obligación de seguir controlando y fiscalizando para impedir que se produzcan daños a la sociedad. Y si se producen, son responsables. Porque vos lo permitiste. Pero si ¿Sí? no podía evitarlo, por ejemplo, porque estaba en una mayoría de la sindicatura y yo solo, digamos que por ahí soy el único razonable, no puedo evitar que Bueno, tome esa no, medida. bueno, ¿sabés lo que tengo que hacer? Ah, sí, bueno, que se convoque a una, vos fijate lo engorroso, que se convoque una asamblea para tratar esta cuestión, porque yo no quiero que se lleve a cabo el acto porque es perjudicial. Y ahí tenés el primer problema. ¿A quién le pedís que se convoque? Al directorio. El directorio va a quedarse el acto porque está por la mayoría, no te convoca. Entonces te obligan a vos, por el artículo 246, a convocarla a vos. Con lo cual tenés que, ¿qué? Tenés que sacar de tu bolsillo, hacer la publicación de edictos, hacer la convocatoria, hacer la asamblea, que vayan, que habitualmente, ¿qué es lo que sucede? A los directores, ¿quién los eligió? La mayoría. A los sitios, ¿quién los eligió? La mayoría. Entonces te encontrás con una asamblea que dice, no, bueno, no te preocupes. Bueno, está bien, no, pero déjame librado de responsabilidad. Y no. ¿Para qué? Para tenerte agarrado. Entonces, por eso es más engorroso y más difícil. A ver, después, Máximo, esto pasa en la realidad, no pasa. Digo, porque es muy difícil la sindicatura. A mí particularmente me tocó en un tema un pobre contador, amigo de papá, que me vino a ver porque era síndico de una sociedad que estaba controlada por la Comisión Nacional de Valores, no porque hacía oferta pública de sus acciones, sino porque había emitido obligaciones negociables. Y se quería ir. Y no lo dejaban. ¿Por qué? Porque no nombraban a otro. Y no hacían la asamblea. Y él la convocó. Y no fue nadie. Entonces no teníamos forma de liberarlo. Y frente a la Comisión Nacional de Valores, el sitio que figuraba escrito ante la autoridad de aplicación, era él. Ahí la Comisión Nacional de Valores te permite, cuando vos sos una sociedad que emitís obligaciones negociables, te obliga a tener sindicatura, pero puede ser no plural. Ya puede ser uno solo. Bueno, este era solo. Y no lográbamos primero conseguir un contador que aceptase. Segundo, que se hiciera la asamblea y que fueran los socios para votar. Y todavía sigue enganchado. Y no lo pudimos enganchar. Y la Comisión Nacional de Valores, ¿sabés que la sociedad después entró en franca decadencia? Y ahora debe estar quebrada. Si no está quebrada, le pega el poste. Pero bueno, él sigue manteniendo la responsabilidad porque él tiene que seguir determinando sus estados contables. ¿Está bien? No los hacen. Bueno, tiene que pedirles que los hagan. Es todo un acto proactivo que te requiere para librarte de responsabilidad. Es terrible. Pero repito, es una decisión personal. Si ustedes quieren ser síndicos, séanlo. Después no me vengan a ver. No, después vengan a ver si quieren, yo los voy a ayudar, no se preocupen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Ya van a soñar conmigo.
Bueno, chicos, buen fin de descansen. Y lean. Luego. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.